La otra semana, yo no sé si te recuerdas, que yo le había dicho que investigáramos acerca de lo que era el ungimiento, acerca de la totuma o de la redoma, y que íbamos a tocar un poco hoy lo que era el asunto del cuerno. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo estudiaron o no lo estudiaron? No lo estudiaron, bueno, gloria al Señor. Yo investigué un poquito más de lo que más o menos tenía el conocimiento. Bueno, vamos a compartir esa parte hoy, amén. Vamos a entonces entrar en la palabra en el capítulo 10 de Primera de Samuel. Capítulo 10. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de que el pueblo, ¿verdad? Porque Samuel, los hijos de Samuel estaban desobedientes, y el pueblo, en vez de pedir que cambiaran los jueces, lo que hicieron fue pedir un rey nuevo, un rey de carne y de hueso, como lo tenían todas las naciones. Y bueno, Samuel se entristece y Jehová le dice: no te entristezcas, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, a veces nosotros no entendemos, hermano, y quizás nos hacemos la pregunta: ¿por qué hay gente que ungen y son duraderos y mueren con el ungimiento, y hay otras personas que ungen y no se les ve fruto? Y eso es lo que queremos, pues, escudriñar a través de la palabra para que podamos entender cómo trabaja Dios. Dios es un Dios, ¿verdad?, que quizás no está de acuerdo muchas veces con las decisiones de hombres y mujeres, pero es un Dios permisivo. Pero este permiso sirve para castigar la desobediencia de un pueblo. Cuando el pueblo es desobediente, Dios lo entrega en manos del enemigo. Y qué tremendo que a veces no entendemos esa parte, pero hoy vamos a entender, hoy vamos a escudriñar un poco más profundo allí. ¿Ya lo tiene ubicado allí? Amén. Primera de Samuel, capítulo 10. Amén. 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 Leemos entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí, hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterios, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu, con E grande, el Espíritu Santo de Jehová, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Hasta allí habíamos quedado la semana pasada, ¿cierto? Dijimos que los llamamientos fueron diferentes cuando Dios le dice al profeta Samuel, ¿verdad?, que le diga al pueblo que el rey que iban a poner, iba, como quien dice, a cometer muchos errores, y que el pueblo iba a pagar las consecuencias. Pero el pueblo igual dijo: no nos importa, queremos un rey de carne y de hueso. Y Dios le dijo a Samuel, ¿verdad?, en una conversación: no temas, Samuel, porque a la verdad hablamos la semana pasada que la gente a veces paga la rabia con Dios. La gente, ¿verdad?, se molesta con Dios, pero Dios no tiene la culpa. Y vimos, hermano, y notamos, que fue donde quedamos ayer, de que Dios da un permiso, aunque Dios da la orden para ungir a este rey llamado Saúl. Dios sabía que este hombre iba a ser nada más de paso rey, que no iba a perdurar allí, sino que detrás de él venía un rey llamado David, el cual fue ungido con un cuerno. Entonces, usted y yo sabemos que Dios es soberano y que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Usted quizás no sabe el mañana, ni yo tampoco, pero al Dios que nosotros le servimos conoce todas las cosas. Amén. Tanto que sacó a Juan del cuerpo en un éxtasis, le mostró el Apocalipsis, le mostró la gran tribulación, le mostró el milenio, le mostró todo. Y todo lo que está escrito allí todavía no ha acontecido, pero Dios lo reveló a un hombre. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Y qué bonito que Dios siempre nos advierte antes de que nosotros la embarremos, pero siempre nosotros como terco, porque el hombre, el ser humano es terco, le gusta hacer o llevarle la contraria a Dios. De toda la creación nadie peleó con Dios, pero tenía que venir el hombre a desobedecer a Dios. Y yo veía un comentario y era como un chiste, pero me daba risa a la vez y decía, pero a la vez tienen razón. Y decían que Dios creó todas las cosas y el sexto día creó al hombre, pero después sacó a la mujer. Y el hombre decía en son de risa, usted sabe por qué la mujer fue creada de último. Y yo decía dentro de mí, no, ¿y por qué de verdad Dios crearía a la mujer de último? Porque si Dios crea a la mujer antes de hacer todas las cosas, a lo mejor la mujer le fuera puesto quejas a Dios, pero ¿por qué vas a hacer al cuerpo negro? Ese color es muy feo, píntale unas rayitas amarillas, hazle por aquí un color, porque así es la mujer. ¿Para qué vas a hacer ese animal tan feo que se arrastra? Pone unas paticas, ¿verdad? Y yo dije, razón tiene. Gloria al Señor. El ser humano, hermano, es el que le busca 5 patas al gato. ¿Verdad que sí? Usted ve los pájaros y ellos alaban al Señor. La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová, su creador. Pero, ¿será que el hombre adora a Dios cuando se levanta? ¿O tiene una queja? Tú tienes la culpa, Señor. ¿Por qué lo permites? Y así, hermano, mientras tengamos ese pensamiento, allí siempre vamos a errar y siempre vamos a vivir en esclavitud, porque eso es lo que el enemigo hace. El príncipe de este siglo del mundo ha cegado el entendimiento, la manera de pensar de muchas personas para que la luz del evangelio no les resplandezca. Hay gente dentro de la iglesia que tiene una mente reprobada. Porque como no conocen a Dios, no entienden a Dios, creen que Dios es como ellos piensan, pero Dios se revela en la palabra, hermano. El carácter de Dios y la forma de Dios se muestra en la Escritura. Cuando usted aprende la Escritura y la interpreta con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a entender cómo se mueve Dios y qué hace Dios y cómo debemos vivir para agradar a ese Dios maravilloso. Pero hay mucha desobediencia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dios le dijo en la antigüedad al pueblo, este pueblo de labios me adora. A veces hay cultos donde usted ve a todo el mundo adorando y qué bonito y gloria a Dios, pero con su corazón está lejos de mí. Porque dicen, pero no hacen. O sea, son cristianos nada más aquí. Pero después que salimos de la puerta para allá, ¿será que continuamos la misma adoración a Dios? Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Entonces, bueno, vámonos. Voy a leer entonces la parte de lo que es la unción de Saúl. Allá habíamos quedado, era lo que habíamos mandado investigar. Cuando hablamos de Totuma, esto significa que habían 2 cosas en la antigüedad que ellos hacían. Una, que era una mata que ellos usaban y la picaban y servía como vaso, pero la mayoría de los profetas iban a ir a la casa del alfarero. Y en el idioma de ellos, Totuma significaba también un vaso hecho de barro o una vasija de barro que significa, o sea, o que servía momentáneamente para hacer algo, una función, pero tenía un tiempo de caducidad. O sea, usted a veces tiene una taza o una hecha de barro. Usted sabe que en algún momento le saldrá una fisura, le caerá una grieta y ya después que se agrieta ya no sirve. Es desechada, sino que es echada, zumbada, y para volver a servir tiene que pasar nuevamente un proceso. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nuestra mente es fina. Y si usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en donde terminé de leer, dice que el profeta le dice a Samuel que encontraría una compañía de profetas, o sea, que iban a adorar a Dios,
Y dice que el Espíritu Santo, con una E en grande, descenderá sobre ti y mudará tu corazón. Entonces, en la palabra me está diciendo que Dios le dio la misma oportunidad a Saúl, la misma que le dio a David. Dice que el Espíritu Santo selló a Saúl en este momento. Hasta ese momento estamos bien. Saúl profetizó entre los profetas y todo estaba bien hasta que después se puso terco. ¿Verdad que hay gente que comienza en el evangelio y son obedientes a Dios un ratico nada más? Pero después que le dan el liderazgo, se desvían, hermano. O nos desviamos, Dios nos guarde de eso. Entonces vea, Dios le dice a Samuel, Samuel, este hombre va a hacer cosas que no me agradan. Así que tú lo vas a ungir, pero no lo vas a ungir con el cuerno. Tú lo vas a ungir a él con una totuma. Tú vas a echar aceite sobre él y vas a ungirlo como rey, porque el pueblo está pidiendo un rey y yo accedo a ponerlo como rey, pero él mismo se va a quitar solito. ¿Sí estamos entendiendo? A veces hay gente que unge y se llenan la boca diciendo, pero yo soy ungido. ¿Qué quiere decir? Que usted esté ungido, usted es intocable. No, si usted Dios lo unge, también lo puede desungir. O Dios no desungió a Saúl. La señal de que te ungan no quiere decir que Dios no te pueda desungir. Pero sí vamos a estudiar un tema que va a picar un poquito. Que va a caer un poquito picante. Aquellos que son ungidos y no han sido preparados primero. Saúl como rey no fue preparado, fue pedido por el pueblo y el pueblo lo puso. Y Dios dijo, pónganlo, pero no tuvo preparación. ¿Será que hay gente que lo han ungido y no tiene preparación? ¿Lo hay o no lo hay? Habemos gente que hemos pasado 15, 14, 10 años para poder recibir un ungimiento y nos han machucado todos los dedos, nos han corrido, nos han dicho de todo. Hemos sido pasados por el fuego, por el agua, por todos lados y ahí estamos. Y Dios dice, úngelo, ya está aprobado. Pero hay gente que no ha pasado nada y ya están ungidos. Pero significa también que puede ser algo temporal. Usted me dice, llévemelo por la Biblia. Bueno, vamos a llevárselo por la Biblia. Dice así, perdón, la unción de Saúl con una redoma, o totuma, o vasija, simbolizó una elección basada en la petición del pueblo, representando un reinado frágil, temporal y humano. En contraste, la unción de David con un cuerno representa la elección divina simbolizada en poder, autoridad y protección y una monarquía sólida y eterna. Yo le haría la pregunta, ya usted conoce la historia de David, aunque no hemos llegado allá, pero ya usted conoce la historia de David. ¿Será que hubo bastante diferencia entre cómo gobernó Saúl y cómo gobernó David? ¿Verdad que sí hubo? ¿Será que verdad que David tenía moral y David era el que siempre estaba al frente de la batalla? Pero yo le pregunto, David representando el liderazgo, dice que siempre estaba al frente de la batalla. ¿Dónde deberían estar los líderes cuando hay una batalla espiritual? ¿En su casa o en el lugar de guerra? Entonces, ¿qué hacía Saúl? Saúl no le gustaba ir a la batalla y si iba, mandaba a otro adelante. David nunca mandó a nadie adelante. David decía, yo mismo soy. Y ahí ya vamos viendo la característica, porque David sabía, David fue preparado en el secreto. David dice que cuidaba las ovejas de su padre, mientras Saúl lo que hacía era un niño rico de cuna. Veía a los demás por encima del hombro, era más alto que los demás y dice que fue a buscarle las asnas a su padre. ¿Verdad que tenían profesiones diferentes? Eran diferentes en manera de andar, de compartir. Dice que Saúl era el hijo mimado de papá. O sea, nadie lo podía mirar y tocar porque tenía un papá que lo defendía. Ahora yo le pregunto, ¿será que Isaías quería a David más que sus otros hijos? ¿O David era el desecho? David era el olvidado. David era el último de la cola. ¿Qué
diferencia entre ser un hijo amado por papá, tener riqueza, tenerlo todo, a un hijo que nadie quiere. Ya David estaba siendo preparado por Dios cuando cuidaba las ovejitas. Dice que venían los lobos, los osos, y ahí Dios, ¿verdad?, trataba con David. David mataba al lobo, al oso, porque era temeroso de las ovejas de su padre y exponía su vida para que nadie le tocara una oveja. Ya te está entendiendo. Características de un líder: pelea con el oso, pelea con el lobo, pero no se deja quitar la oveja. No deja que nadie le ataque una oveja. Eso es característica de un ungimiento eterno y que viene del reino de Dios. Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas, y si se le escapa una, se le pierde una, deja las 99 y va a buscar la que se le extravió. Hoy en día, ¿será que hay líderes que hacen eso que hacía David? ¿Qué diferencia? Y esto pica, porque pica, ¿sí o no? Pica, hermano, pero eso es así, ese es el carácter de Dios. Por algo Dios dijo: David tiene el corazón conforme al mío, porque Dios sabía que donde había peligro para una oveja, ahí estaba David echando puño. ¿Y cómo no lo va a querer Dios? Tenía errores, sí, hasta más errores cometió que Saúl. Pero el hombre asumía sus errores, estaba enfrente siempre, no mandaba a nadie, sino que él mismo era. Y eso es una gran diferencia en un verdadero líder puesto por Dios. El Saúl lo puso Dios, sí, pero por una petición del pueblo. Mientras que David nadie lo pidió. No sé si usted me está captando. Yo creo que más, ¿verdad? Ahora vea esto. Significado de la protección y diferencia. Saúl y la redoma. Esto está en Primera de Samuel, ya lo leímos, capítulo 10, verso 1. La vasija de barro o redoma representa algo frágil que puede romperse. Simboliza un liderazgo enfocado en la apariencia física y en la voluntad del pueblo. Porque ¿quién puso a Saúl? El pueblo. Dios lo permitió, sí. Dios le dio la orden al profeta: úngelo, sí. Pero ¿será que Dios estaba de acuerdo? Dios nunca estuvo de acuerdo en que Saúl fuera rey, pero como Dios le dijo: quédate quieto, Samuel, porque también la culpa es tuya, porque Samuel, en vez de corregir a sus hijos, ¿verdad?, no los corrigió, sino que, bueno, a veces hay líderes que, como son allegados, no los corrigen. Y esto hace que el pueblo murmure y el pueblo se aleje de Dios. Entonces el pueblo se alejó más de Dios por la conducta de los hijos de Samuel. Y Samuel le dijo: yo estoy dolido, Señor. Y Dios le dijo: pero es que espérate, Samuel, porque es que ni siquiera pidieron que quitara a tus hijos. O sea, me están quitando es a mí, porque tú has hecho una mala gerencia. ¿Será que hay líderes que están haciendo mala gerencia? Que hacen que el pueblo murmure, que el pueblo critique. ¿Los hay o no los hay? Amén. Sí los hay, hermano, y eso es a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó allí y la palabra me está dejando al descubierto que Dios le dice: bueno, pongan y unjan a Saúl, pero no me lo vas a ungir para que sea eterno, para que tenga un reinado de poder. Usted me lo va a ungir, pero me lo va a ungir con barro, como que algo pasajero, que en cualquier momento se quiebra porque no aguanta la unción. Dice que un odre viejo no puede recibir vino nuevo porque se rompe. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Esto representa a la mente. Una gente, mientras no tiene poder, se hace humilde y se hace quizá buena persona. Pero como usted lo prueba, dele poder un día y usted verá si cambia o no cambia. Una persona sin dinero, quizá usted lo ve humilde y lo ve trabajador. Dele dinero a ver si su corazón no cambia. Y nosotros no debemos cambiar por lo que Dios nos dé. Al contrario, si Dios nos honra, deberíamos ser más humildes todavía. Mientras Dios más nos honre, nosotros debemos ser más servidores. Pero es que se nos olvida, hermano, que a veces porque nos dan un cargo ya no queremos limpiar el baño, ya no queremos jalar el monte, ya no queremos cargar tarima. No, yo soy el ministro. El Señor reprenda al diablo.
Hermano, pero ¿y porque hoy en día lo ungen a todos iguales, pues? Fíjese la diferencia, que lo que usted está diciendo es que está muy claro. Pero Dios lo permite, ¿vale? En ese, sí, es que Dios también, o sea, Dios es tan bueno que Dios le permitió que el pueblo quería su rey. Y digo, está bien, únganlo, pero de esta forma, porque yo no lo he elegido, lo eligieron ustedes y él aceptó lo que el pueblo le pidió, lo escuchó, ¿me entiendes? Exacto. Pero a él al que él había seleccionado, lo mandó un indiferente, porque hoy en día, ¿verdad? Ungen a todo el mundo igual. O sea, ¿cómo se distingue, verdad? El que es seleccionado, el que tiene la revelación, el que le revelaron, mira, este es el que tiene que dirigir la obra como tiene que ser, y no como que, como dice usted, compañerismo, vamos a darle, tenemos tiempo, es el momento, la hora. Me dijeron, me llamaron, no sé, me llegó un flyer, un TikTok y ese iba. O sea, pero es que la misma palabra te está dando la respuesta. Y cuando vayamos avanzando te lo va a decir. El cual tú sabes cuál es el que Dios ungió. El que ha pasado proceso, el que ha sufrido, el que ha llorado, el que le han dado pero con todo y se mantiene firme, humilde y trabajador en la obra. Ese es el que Dios apartó y ungió. Pero cuando el que no fue ungido por Dios se va a quebrar en medio de andando en el camino, va a quebrarse y no va a soportar porque es un hombre viejo. ¿Sí me entiende? Él no tuvo la culpa que lo ungieran. A él lo ungieron, a él le dijeron, mira, estamos ungidos porque me revelaron del cielo, porque nadie se unge solo, es otra cosa. Nadie se unge solo. Sí, pero algo vio Dios allí, eso está en las diosidades de Dios. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que nosotros no conocemos lo que hay dentro de nosotros, pero Dios lo sabe. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay cosas en usted y en mí que quizás a Dios no le agradan y usted y yo no sabemos ni que las tenemos. Hasta que Dios empieza a sacar esa parte, llega esa parte a querer que nosotros cambiemos, hermano. Y es doloroso cuando Dios nos toca las áreas que a nosotros nos cuesta, ¿verdad que sí? Es que va a costar, claro que va a costar. Porque es que el llamado en el Señor, hermano, no es cualquier cosa. Hay que despojarse. Pero hoy en día, el ungimiento, ¿cómo lo hacen? ¿Por revelación? ¿Por el proceso? O sea, ¿cómo se hace el ungimiento hoy en día? El ungimiento, hermano, se debe hacer como siempre se ha hecho, bajo la oración, y el Espíritu Santo apartará lo que hay de que ungir. Ese es el deber. El Espíritu Santo, cuando llamaron a los diáconos, dice que el Espíritu apartó. O sea, el Espíritu aparta, pero si es que le dan lugar al Espíritu. Pero si el hombre no le da lugar al Espíritu, los aparta el hombre. Y Dios lo permite. Pero en el camino, usted va a ver cómo Dios los echa a perder. Porque lo que Dios no hace, lo que Dios no edifica, Dios lo deshace, Dios lo quiebra. Lo que hace el hombre se cae por su propio peso, porque no puede soportar la gloria de Dios. Una persona no preparada, una persona no pasada por horno, por fuego, por agua, por tantas circunstancias, cuando cae la unción de Dios, porque Dios la derrama, destroza el vaso. ¿No estás viendo que a Saúl lo ungió Dios y le puso el Espíritu Santo? No se lo puso. Pero no, como Saúl no estaba preparado, peleó con el Espíritu. Quiso hacer según él y contristó al Espíritu. Hay gente contristando al Espíritu. Y el Espíritu se aparta. Y el Espíritu se aparta. Igual, pero Dios le da la oportunidad. Aunque Dios sabe que no, hay gente que dura un poco de años en el Señor y se van para el infierno. Pero Dios no los va a echar. Dios dice, dale, haz lo que tú quieras. Al final, cuando abra los ojos, están allá abajo. Sí, pero fíjate que, como dice usted, es la preparación. Fíjate, a David lo ungieron joven. Y David duró años de preparación para agarrar el... Vamos a seguir para que tú te des cuenta, hermano. Porque si yo sigo leyendo la misma palabra, te va a aclarar la duda que tú tienes. Ella misma se interpreta sola. Ok, ya leímos. Ok. Dice que el ungimiento con vasija era algo temporal. Simboliza un liderazgo enfocado en la apariencia física y la voluntad del pueblo. Fue una unción que se secó, indicando que la unción se puede perder si no hay obediencia. O sea, Dios da la misma unción, el Espíritu Santo, pero si el vaso no es obediente, es donde vienen los ay, los lamentos. Y qué triste es después de haber estado en lo más alto,
después de ser rey, hermano, terminar como terminó Saúl. Saúl, después de ser el principal en el rey de Israel, el primer rey, qué triste fue la vida de Saúl después que él decidió desobedecer a Dios. Dice que un espíritu, un demonio lo atormentaba. Entonces yo le pregunto, ¿será que hay gente que tiene liderazgo y son atormentadas por demonios? ¿Lo son o no lo son? Pero no debería. Y ya vamos a estudiar por qué un demonio ataca a un ungido de Dios. No, si lo ataca. Si hay desobediencia, es una puerta enorme que la persona le abre al enemigo. Ok, vamos a ver el David con el cuerno. Vea la diferencia. David y el cuerno. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Samuel ungió a David, dice allí, ¿verdad que sí? Pero yo lo voy a leer desde el 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora yo le digo, comenzando ya el profeta conocía cuando Dios mandaba ungir con una totuma o cuando mandaba ungir con un cuerno. Y la orden que Dios le dice a Samuel, mira Samuel, vas a ungir ahora al que yo te diga, pero esta vez va a ser diferente, esta vez lo vas a ungir con un cuerno. ¿Y qué representa el cuerno? Dijimos también que lo íbamos a investigar, ¿verdad que sí? No lo investigamos. Pero yo le voy a leer la parte aquí que dice del cuerno, para seguir allí la escritura. El cuerno de un animal, a menudo de un carnero que se hacía, representa fuerza, autoridad y protección divina. El poder del Espíritu Santo simboliza una unción permanente y una elección divina basada en el corazón. Cuando usted va a echar un aceite tan fino o un vino nuevo en una vasija que no va a soportar, se rompe la vasija y se desperdicia el vino o se desperdicia el trabajo y el tiempo. Por eso Dios le dice al profeta Samuel, Saúl no nos va a durar mucho, Saúl va a ser un rey momentáneo como para rellenar un espacio, darle una lección al pueblo y asimismo abrirle paso al verdadero rey que va a representar a Jesucristo. Por eso es que es conocido y siempre en la Biblia usted va a escuchar Jesús, hijo de ¿quién? De David. Como simiente. David, el rey David, dice en los salmos que Dios vio belleza en David y lo seleccionó y lo escogió y le dio una promesa y le dijo, de ti, de tus lomos saldrá un rey que será rey para todas las naciones y será un rey eterno. Lo que Dios le estaba diciendo a David era, por tu dedicación, por tu trabajo, serás rey de Israel, pero no solamente serás rey de Israel, sino que después de varias generaciones habrá un hombre llamado Jesús, nacido de hombre, nacido de mujer, perdón, pero no tocado de hombre, pero será rey y será reconocido como hijo de David. ¡Qué honra, hermano! ¡Qué honra! Dios le dio a David, y yo le digo, David también metió la patica. Pero ¿qué diferencia había entre Saúl y David? Que David reconocía su falta. ¿Será que hay líderes que reconocen y dicen fue culpa mía? Iglesia, perdónenme, mire, yo me equivoqué. Cuando usted ha visto un líder, son pocos, sí los hay, pero cuando usted ha visto un líder que diga la culpa fue mía. Saúl decía, el pueblo que me diste, la culpa es de aquel, la culpa es del otro, la culpa es de la vaca, la culpa del mosquito, la culpa del otro, la culpa de aquel, pero ellos nunca tienen la culpa. Ese es un rey
carnal. Aunque haya sido ungido, anda en la carne. David decía, ¿qué culpa tiene el pueblo? Cóbramela a mí, Señor. El responsable soy yo, el líder soy yo. Y Dios se agradaba del corazón de David, porque David decía y asumía lo que Dios le daba. Esa es la diferencia en el liderazgo. Y ahí es cuando usted aprende a entender si el líder que Dios ha puesto está alineado al reino, o también lo haya puesto Dios, pero anda alineado en la carne. Hay líderes carnales y hay líderes espirituales. Entonces vea la diferencia. Dios le dice aquí a Samuel, porque la diferencia del cuerno era que tenía que haber un sacrificio, ¿verdad que sí? Porque ¿de dónde se saca el cuerno? De un animal, ¿sí o no? Pero usted cree que usted, un animal, va a dejar que usted le quite el cuerno si no lo mata. Tenía que haber un sacrificio. Y después que mataban el animal, era un procedimiento. Le quitaban el cuerno, tenía que haber un trabajo. Tenían que hacerle hueco al cuerno. Luego tenían que pasarlo por el fuego para quemarle la grasa, la carne, la impureza, hasta que el cuerno quedara limpio. Y entonces, después que el cuerno estaba preparado, era que le echaban el aceite. En cambio que en una vasija no, hermano. En una vasija echaban el aceite y el aceite podía contaminarse. Porque era algo pasajero. Entonces había una diferencia en el ungimiento en la antigüedad, dependiendo cómo se ungiera, era momentáneo o era un reinado permanente. Pero eso lo sabían eran los profetas. ¿Sí me entienden? Los profetas eran los que conocían eso. Hoy, gloria a Dios, que Dios nos los ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. Entonces estamos en el 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Una pregunta. ¿Llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Lo que me quiere decir aquí era que Samuel era un profeta, pero era muy sentimentalista, y dice que lloraba a Saúl. ¿Será que hay líderes que lloran a gente que ya Dios desechó? Yo los he visto. Gente que ya Dios escupió, desechó, dijo no quiero más, ya les di mucha oportunidad, pero el líder quiere ser más bueno que Dios. Y Dios le tuvo que decir a Samuel, yo lo deseché, Samuel. Lo que yo desecho no tienes tú que recogerlo. O Dios nos mandó a nosotros a recoger desperdicio. Si ya Dios desechó es porque ya Dios sabe el final. ¿Sí o no? Dios dijo, ya hizo lo que iba a hacer, las rubieras que cometió, y yo lo deseché, Samuel. No quiero que lo llores. O sea, quiere decir que Samuel se la vivía llorando a Saúl. ¿Será que hay líderes llorando ovejas que ya Dios ha desechado? Suena duro, hermano. Pero yo tengo que dar la palabra tal como ella está. Así es, hay gente, yo lo decía la semana pasada, hay gente que están pastoreando el burro. Están atrás de ni siquiera de ovejas. Las verdaderas ovejas no le importa. Cuando una ovejita se extravía, no van a buscar la oveja, pero un desobediente, usted ve a los líderes llorando por el desobediente y la desobediente. Y la ovejita, si la he visto, no me acuerdo. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Que Dios es celoso. Cuando Dios desecha a alguien, Dios va a hablar, Dios va a dar señales de a quién desechó y a quién no ha desechado. Nosotros tenemos que ver cosas, hermano, visibles en el Espíritu, aunque no nos toca a nosotros juzgarla, para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayeron los antepasados. Porque la Biblia está para que nosotros nos examinemos y caminemos derecho. Esta gente antes la tenía más difícil porque el Espíritu iba y venía, pero hoy en día el Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Él nos vive hablando, hermano, y nos vive diciendo, no te contamines, no te entres en silla de escarnecedores, no vivas en casa ajena, no sea que te aborrezcan, te vas a hacer fastidioso, sal de la gente que te contamina, sé selectivo. ¿Lo dice el Espíritu o no lo dice?
Si yo ando con una gente chismosa y me anda contaminando, ¿cuál es mi deber? Apartarme, no lo voy a desechar, pero ya mi junta no, usted me va a disculpar, pero yo no ando con gente negativa. Yo no ando con gente que anda en desobediencia, porque entonces el castigo vendrá también sobre mí. Yo daré la palabra y me apartaré. Una cosa es que usted le dé una palabra a alguien y otra cosa es que usted ande para arriba y para abajo con la persona. Y hay una diferencia, que los que anduvieron con David para arriba y para abajo fueron líderes buenos, ¿verdad que sí? Pero los que decidieron defender a Saúl, ¿dónde terminaron? Y es una cuestión de decisión que tiene el ser humano, porque usted conoce el bien y el mal, o me va a decir que no. ¿Lo conocemos o no conocemos? Y a veces nos hacemos injustos porque vemos que un líder masacra a alguien que es justo y no decimos nada. ¿Por miedo a qué? A una disciplina, por miedo a que nos digan algo. Pero la Biblia dice que el cobarde no heredará el reino de los cielos, y si nosotros somos cobardes por las injusticias y preferimos quedarnos callados, nos hacemos indolentes. Porque la diferencia de David era que cuando le iban a golpear una ovejita, se peleaba con quien tuviera que pelear por esa ovejita, y eso es espiritual. A mí el Señor me los entregó a ustedes en mis manos. Un ejemplo, en la maestría, y ustedes los viene a alguien a quererlos herir, téngalo por seguro que me va a conseguir a mí. Antes de tocarlo, usted me va a tener que tocar a mí. Y yo lo he hecho, ¿o no es así? ¿Verdad, Berky? Yo lo he hecho, hermana Román, ¿sí o no? Ya va, un momentico, ellos tienen quien los defienda. Primero está Dios y segundo está un líder que Dios les dejó a cargo. Pero a veces hay líderes que ven a venir el lobo, ven a venir, y esos son los asalariados, ¿sí o no? Lo dice Juan 10, ¿sí o no? Que el que está asalariado no le importa porque la oveja no es de él. Y no ve a la oveja como algo del reino, sino que está viendo es el dinero. Y raíz de todos los males, el amor al dinero, de los cuales muchos se han desviado del camino de la verdad. O sea, en un tiempo estuvieron con nosotros, pero ya no son de nosotros. Y el apóstol Juan dijo, a la verdad salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque se desviaron de la doctrina. Y yo le digo algo, ¿usted cree que hay gente que se ha desviado de la doctrina? No me lo digan, nada más piénselo. Páselos por la Biblia y dígame si se desviaron de la doctrina o no se desviaron. Pero ellos tendrán juicio. La palabra misma los juzgará. Entonces dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Sí me entiende? El profeta me ungía al que él quería, al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo le diría al profeta, ¿es pacífica tu venida o vienes en juicio? Recuerde que en la antigüedad, hermano, no la gente se alegraba cuando llegaba un profeta. Cuando venía un profeta, venía a traer juicio o venía a hacer un ungimiento en un trabajo específico, pero el profeta no era visto, no era normal que el profeta lo vieran entre el pueblo. El profeta vivía en el desierto, en las montañas, pero vivía solo con profetas y andaba entre profetas, pero no se unía con el pueblo porque el pueblo lo mataba. Ahora yo pregunto, ¿por qué hay tantos profetas hoy en día en la iglesia? Y usted no lo ve que no ayunan, no oran, no vigilan, andan de casa en casa y después dicen, Jehová me dijo. ¿Cuál Jehová? Si las características de un profeta están claras en la Biblia. Primero, no se involucra con nadie. No hace compañerismo con nadie y anda solo siempre. Y cuando habla, la palabra de él no cae en tierra, porque tiene respaldo del cielo. Pero, ¿por qué usted cree que hay tanto desorden hoy en día en la iglesia? Porque dicen que vienen en el nombre de Dios, profetizan, y se han cumplido las palabras que profetizan estos profetas del desastre. Pero lo siguen invitando, ¿sí o no?
Y uno los ve y uno dice, bueno, pero este no fue el que profetizó y no se cumplió. Y profetizó por allá y también no se cumplió. No, no hay que juzgar a nadie, no hay que juzgar a nadie, pero hay que tener cuidado con quién se monta aquí arriba. Disculpa, hermano, quiero hacerte una pregunta. Diga. Pues tú estás ungido, ¿verdad? Como evangelista. Y la pastora está ungida, ¿no? Como pastor. ¿Y por qué tiene que venir otra iglesia a la Santa Cena aquí, hermano? Eso depende de si ella lo decide. Ella la puede dar a la Santa Cena. Si ella lo decide, claro, tiene que estar ungida la persona que vaya a la Santa Cena. El requisito es que esté ungido. En este caso podría ser el hermano Edra, ¿no? Como la confraternidad. Sí, puede ser cenas unidas. No importa, lo importante es que la persona que esté dando la Santa Cena sea alguien de testimonio. ¿Sí me entiende? Alguien que sea... Y si una persona, si una persona va a dar la Santa Cena, un pastor o un líder, y tú hayas visto un error, uno se puede parar y lo puede llamar, hermano, te lo puede dar la Santa Cena porque yo lo vi en después. Yo digo que no, porque te voy a dar un testimonio, escúchame. Te lo voy a dar por mí, me pasó a mí. Yo cuando estaba nuevecito en el Señor, yo trataba de cumplir toda la ley porque yo tenía un bate en la mano. Y a mí el que me venía que regir, cuando me decía una, ya yo le tenía 10. Y yo me ensañaba y les daba, y como yo eran líderes, me gustaban eran los líderes. Porque como los líderes venían a querer corregir, yo decía, yo le tengo que ver una fallita. Por eso es que el líder tiene que ser ejemplo. Y cuando venían las líderes hacía quererme, entonces mira lo que me pasó. Un día estaba la hija del pastor, hermano, discutiendo con el esposo, y yo oí. Y era un domingo, yo pasé en la mañana temprano, como a las 7 de la mañana, y vi la discusión entre el esposo que está teniendo el pastor. Claro, como es la hija, pero si fuera uno, porque así se pone uno, ¿sí o no? No, que va a estar tú agradado, Señor, yo la bajo de ahí, yo debería bajarla. Porque uno se pone así, como que si eso es un problema de uno. Yo debería bajarla. Y tú sabes que me dijo una voz audible, me dijo, necio, eres un necio. ¿Quién eres tú para bajar a mi sierva de allí? Tú viste cuando ella estaba peleando, pero no viste cuando dobló rodillas y yo la perdoné. Me mató en seco, varón. Aquella voz me estremeció y me hizo llorar y le dije, perdóname, Señor. Me dijo, ¿de quién es la iglesia? Le dije, tuya, Señor. ¿Quién monto yo ahí? ¿A quién bajo? Tú, Señor. ¿Y por qué te metes? La primera vez que vi a un Dios regañándome. No seas intrépito, me dijo. Esa es mi sierva. Ha pasado luchas, pruebas, dificultades y tiene defectos. Pero yo la amo. Y yo la monté. Más nunca me metí yo en eso, hermano. ¿Con qué ganas me iba a meter yo? ¿Verdad? Y yo digo, oye, Señor. Porque yo tenía un año en el Señor y yo quería andar derribando líderes. ¿Sí me entiendes? Dios me dijo, yo te puse a ti para que tú derribes líderes. Yo te puse a ti como juez. Yo te puse a ti a señalar gente. Yo no, Señor. Ya te revisaste tú, ¿cómo andas tú? Antes que tú quites la pajita del ojo, sácate la viga. Así trataba Dios conmigo, varón. Fuerte. Fuerte era Dios conmigo. Hasta que después fui trasladado a la gracia. Y hoy en día usted me ve. Predico la verdad, digo las verdades, pero no señalo a nadie. ¿Sí me entiendes? Porque ya eso es un señalamiento que tú alguien esté ahí y tú no mandes a bajar. ¿Sí me entiendes? Si Dios no te ha dicho nada. Porque tú me estás haciendo la pregunta y yo te lo estoy respondiendo por mí. Si Dios no te ha dicho nada y tú ves que Él falló, la pregunta es, ¿tú la vas a tomar también? Y tú no fallaste. ¿Verdad, hermano Román? A mí me pasó así. Es fuerte, hermano. Dios es fuerte. Y Dios me dijo, cada quien me va a dar cuenta de lo que está haciendo. Listo. Y yo vi gente aquí tomando cena indignamente. Y yo dije, wow, Señor. Y ahorita yo veo, están descarriados. Porque dice la Biblia que el que toma la Santa Cena del Señor indignamente come juicio para sí mismo. O sea que viene un juicio de arriba. Yo no necesito. Yo lo que tengo es que predicar y decir, mano, si alguno está mal, no la tome porque se puede enfermar. Usted sabe cómo anda, ya usted y Dios. Pero que yo decida, usted no la toma. No. Porque si Dios le la perdonó, me meto yo en problemas. Y eso sí es triste. Y eso sí es triste. Porque uno ve ese es el problema, hermano, que a veces uno ve el error, pero uno no ve cuando esa gente pide perdón. Si nosotros viéramos cuando ellos están pidiendo perdón, y yo le digo algo, si Dios le perdona a usted y a mí, ¿por qué no les va a perdonar a ellos? Por eso te decía que David cometió más errores que Saúl. Pero David se humillaba.
Hay una diferencia entre cometer errores y saberse humillar y cometer errores y justificarse. El problema es cuando nos autojustificamos. Ahí es donde está el problema, porque ahí andamos en la carne. Pero cuando nosotros asumimos nuestra debilidad y le decimos, Señor, mira, yo en verdad estoy sintiendo esto, no te agrada. No sé si el otro tiene culpa o no tiene, pero lo que yo estoy sintiendo, la Biblia lo condena y yo no quiero sentirlo, pero lo siento, ¿cómo hago? Es una pregunta y Dios dice, sí, hijo, yo sé que ahí hay un poquito de una raícita pequeña de amargura que se está allí formando. Señor, ¿cómo la quito? Ayúdame. ¿Verdad que Dios la quita? La quita. Pero si yo empiezo a orar, no, Señor, que hoy está yo yendo para esa iglesia. ¿Tú no ves que esta hermana hace lo que le da la gana? ¿Para qué voy a ir yo para allá para contaminarme? En vez de salir edificado, salgo más herido. ¿Quién está ganando ahí? ¿Sí me entiende? Entonces es mejor uno, si uno empieza a sentir cosas que a Dios no le agradan, es mejor que así los demás están haciendo lo malo, déjenlos quietos. Pero usted y yo debemos corregirnos nosotros mismos, hacernos un examen de conciencia y si alguien me cae mal, hay gente que le cae uno mal, a mí hay hermanos que me caen un poquito pesados, le digo, Señor, hay que tolerarlos, ¿verdad? Sí. El Señor, sí, tú sabes, ayúdame a soportarlo, Señor. No te voy a decir que me enseñes a amarlos porque sería mentiroso, pero enséñame a soportarlos a ellos como tú me soportas a mí. Es mejor ser sincero, ¿sí o no? Y no dejar que eso crezca, hermano. Y no dejar, hermano, que uno se le haga esa yucota ahí, porque entonces nos vamos a perder, somos nosotros. Entonces terminan yéndose ellos y se queda uno. Y es fuerte. Y yo era santo. Entonces vea, estamos en el 16, en el 3. Y llama Isaías, no, estamos en el 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que le llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Le tenían miedo los profetas? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, sacrificios, y venid conmigo al sacrificio, y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo primero que hace Isaí es alegrarse porque no era normal que un profeta fuera a una casa a comer, y menos si era el profeta de turno, era el profeta más sonado, era el profeta que estaba en la cúspide. Y llega y le dice a Isaí, hoy voy a comer en tu casa. Hoy vamos a hacer, y tus hijos, llámame a tus hijos, vengo a hacer una ofrenda allí, un sacrificio, los quiero a todos allí. Y qué bendición, ¿verdad? Que ven un profeta que Dios use grandemente, el que esté usando más, y que le diga a usted, yo quiero entrar a su casa hoy, hermana Román, ¿será que puedo comer en su casa? No, venga, bienvenido sea, ¿verdad? Hasta los pies se los lavamos, ¿verdad? Claro, porque el que le da un vaso de agua a un profeta, recibirá recompensa en los cielos. Entonces vieron allí Eliab, el primer hijo de Isaí, pero dice que este hombre era alto y robusto. Y Samuel dijo, ¿es este tu ungido, Jehová? Porque Jehová le dijo que iba a ungir a un hijo, pero no le dijo cuál era. Entonces, él dice, este es seguro, porque así somos nosotros. Cuando vemos que alguien tiene un buen parecer, no, este es que vamos a ungir y no sabemos cómo está por dentro. Y dice que Jehová lo desechó y le dijo, ese no es Samuel. No te dejes guiar, no te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar porque, claro, el hombre era un soldado de guerra, era un hombre fornido, andaba con Saúl en la guerra, y Samuel dijo, nada, pues ese no era el que estaba cuidando las ovejitas. Ahora vea el 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos.
Entonces dijo Samuel a Isaí una pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, ¿qué me da a mí a entender la escritura? Que este joven que cuidaba las ovejas era el muchacho demandado, era el que tenía menos valor en la familia. El padre quizás estaba orgulloso o se sentía alegre de sus otros 7 hijos, pero David como que era el último, el menospreciado. Y es que cuando usted y yo tenemos llamados del Señor directo, marcados antes de nacer, usted tiene un propósito. Usted lo va a perseguir el diablo desde el vientre de su madre, va a querer matarlo desde que antes que usted nazca, porque él se sospecha que usted y yo vinimos a hacer algo especial para Dios. Si no, veamos a Moisés, ¿verdad? Veamos a Jesús, veamos, ¿verdad? Que en los tiempos cuando nacía alguien especial del cielo en la tierra, el infierno levantaba todo su arsenal para tocar al ungido de Dios. Pero hay una palabra que dice que Jehová guarda y protege a sus ungidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, varón? Que no importa que usted esté entre lobos, entre osos, entre cuevas de escorpiones, entre serpientes, entre chacales, si usted Dios lo llamó, Dios lo guarda y Dios lo cuida. Amén. Así se le levantes todo, pero usted permanece fiel y firme. Y qué importante, ¿verdad? La pregunta es: ¿cómo se sentiría David humanamente? Desechado, ¿verdad? Aunque David hacía un buen trabajo, David le gustaba la soledad, quizás. Quizás los hermanos eran como los de José, lo que hacían era tomarle el pelo. Quizás sus hermanos lo que hacían era burlarse de él. Quizás a lo mejor le dirían: nada, el pequeñito eres tú, porque David dice que era pequeño y sus hermanos eran altos, eran grandes, eran fornidos, y David que lo que era un chiquitico. Pero ese chiquitico, hermano, tenía presencia y gloria de Dios. Dios estaba viendo lo que este chiquitico tenía y tenía algo bueno, pero lo bueno que tenía David no lo sabía nadie, ni su papá. No había ser humano que pudiera ver lo que había dentro de David, pero lo que Dios sí sabía era que Dios lo preparó en el secreto. Agarra la llave. Cuando Dios prepara un ungido y una ungida, no lo exhibe, no le levanta plataforma, sino que en el secreto y en medio del dolor lo prepara. A veces hay gente promocionando a otro. ¿Verdad que hay líderes que promocionan a otro? Invita a este, y porque no pones a este, y pon a este, que este es bueno, no promocione a nadie, la agenda la llena Cristo. Amén. Yo soy el enemigo número 1 que me anden promocionando por ahí. El que me llame es porque Dios le dijo. Pero a mí no me anden promocionando. Yo no soy ningún catálogo, ni soy ningún producto para que me anden por ahí. No. Que cuando Dios me mande Él. A mí me preguntan y yo digo: bueno, allá hay dólares, le toco el número. Pero no, ya eso es diferente que usted le pregunte. Pero hay gente que anda promocionando a otro. Y sé por qué se lo digo. ¿Entiende? Entonces, vemos que aquí, usted sabe que de ser el último, el insignificante, el profeta le dijo: falta uno. Isaí: sí, pero ese anda cuidando las ovejitas. Podemos sentarnos a comer, haz lo que vas a hacer. Pues Samuel le dijo: ¿sabe cómo es la cuestión? Que hasta que tú lo mandes a buscar al más pequeño, al que no tiene valor, ninguno se sienta a la mesa. Iremos a comer frío, porque a lo mejor la comida estaba calientica. Hasta que no me traigan al que no tenía valor, nadie come. Y de pasar a ser el insignificante, era el más importante. Si él no llegaba, nadie comía. ¡Qué importante! Qué bueno es cuando usted en la congregación nadie lo toma en cuenta, nadie lo ve, nadie le dice nada. Usted quizás es el último, pero entonces viene Dios y lo honra y dice: hasta que no se siente el último, el que menosprecia, aquí no hay nadie. Y hasta que María abre la puerta no van a Nadie entra. Tremendo, hermano. Sí, puede ser algo así, ¿verdad que sí? Pero vea cómo Dios va trabajando y va formando el liderazgo. Por eso le estoy diciendo: no se me desenfoque, sino que vea cómo Dios prepara un líder. El líder es formado por Dios, no por hombre. Hay líderes formados por hombre, pero hay líderes que vienen marcados desde el cielo. Hay líderes, hay gente que nace siendo líder y hay otros que se hacen líder en el camino.
El que nace con un liderazgo, nace con un liderazgo. El que es músico, nace siendo músico. Yo creo que en la barriga ya canta. Porque tienen 1 año y 2 años, ya tocan hasta 2 y 3 instrumentos, ¿sí o no? Sí. Ya vemos viejos que duramos 3 años y todavía no sacamos una tonada. Porque no nacimos para eso. Pero David nació para ser rey. La pregunta es, ¿para qué nació usted? Porque si usted todavía está vivo es porque usted es importante y algo tiene Dios en usted. ¿Sí me entiende? Que los demás no vean lo que usted tenga el valor, no le importe. Lo importante es que usted descubra el valor que Dios le dio. Y David no sabía el valor que tenía. David quizás se sentía como que yo ando cuidando las ovejitas mientras mis hermanos están en la guerra, están, oye, con el rey, sirven al rey, allá son pajes de alma. Mi familia quiere a mis hermanos y quizás yo soy el menospreciado, pero no importa. Y entonces Dios le dijo al profeta, anda, porque tú me le vas a dar valor a ese varón que nadie honra. Entonces la honra la hace Dios en secreto. ¿Sí me entiendes? Vamos a seguir leyendo. Hermano, así como hizo Dios con Lea, ¿sí o no? Claro, Ella era despreciada, pero Dios la honró a ella. así es. Entonces vamos al 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él, y él hizo entrar. Y era rubio, hermoso y de ojos. Hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu con el grande de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Para qué fue el ungimiento? ¿Qué recibió él en el ungimiento? Para ser rey. Pero no reinó en ese momento. Era rey en los cielos, pero en la tierra rey era Saúl. ¿Sí me entiende? Mientras que cuando Saúl se montó, Saúl era rey y no tenía que rendirle cuenta a nadie. El único que estaba por encima de Saúl era Samuel. Pero como se hicieron amiguísimos, Dios le dice a Samuel, ya no llores porque tú tienes un sentimentalismo con este cabezón y yo lo deseché. Entonces a veces hay gente que se congracia con los líderes cuando lo están haciendo mal. ¿Me entiendes? Dios se le molestó a Samuel. Le dijo, no lo llores. Entonces nosotros a veces, ¿qué hacemos llorando por gente que ya Dios desechó? Liderazgo que ya Dios puso, desechados por Dios. No, eso era en la ley, sí, pero en la gracia también dice que en una de las iglesias, en el modelo de la iglesia, dice, échate colirio. Tú que dices que no tienes necesidad, pobre, ciego y desnudo, ¿sí o no que lo dice? Entonces a veces, hermanos, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y andamos haciendo la voluntad del hombre. Entonces yo quiero irme un poquito más atrás, hermano, porque no puedo pasar. Yo lo que quería era comparar entre Saúl y David, pero vamos a ver porque mi hermano me hizo una pregunta la semana pasada y me dijo, ¿por qué Saúl fue desechado? ¿Verdad que sí? El hermano me dijo, creo que fue el hermano Franklin, no me acuerdo quién fue, uno de ellos me dijo, hermano, o fue el hermano Argeni que me dijo, pero ¿por qué venía un demonio a atormentar a Saúl? ¿Cuándo entró ese demonio ahí si el Espíritu Santo estaba? ¿Verdad que sí? Fuiste tú que me lo preguntaste. Ok. Mire, antes de entrar allá en el 12 ya lo habíamos leído, que es donde es ungido David. Ahora vea cómo Dios respaldó a David en el principio, antes que él fuera desobediente. Vámonos al capítulo 13. Dice, guerra contra los filisteos. Ahí Dios respaldó a Saúl porque todavía no había cometido la falta tan grave que fue lo que le costó el reinado. Vea cómo Dios lo respalda. Gloria al Señor, Dios es bueno, amén. Y yo también. Vea esto. Y nosotros también. Dice así, había ya reinado Saúl 1 año, ¿cierto? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea, tenía 2 años de rey, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín.
y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta con todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún. Gad es la tierra de gigantes, en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo? Temblando, tenían miedo. Y él esperó 7 días conforme a la plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué entiende usted allí? Nosotros vimos unas clases pasadas del arca, ¿verdad que sí? Que no cualquiera podía entrar en la presencia de Señor, y hacer holocausto. y hacer el holocausto. O sea, él no era sacerdote, él era rey, mas no No sacerdote. estaba autorizado para eso. No. ¿Y qué hizo él? Dijo: Samuel se tarda, el pueblo se deserta, y yo voy a cumplir la función de Samuel. ¿Usted sabe qué problema hay cuando usted usurpa una autoridad que Dios no se la ha dado? Exacto. ¿Entendimos? Alguien se pone en un lugar que Dios no lo ha puesto. ¿Te la llevo más allá? Para que usted sea pastor, usted tiene que tener ovejas. ¿Sí o no? Y la palabra me dice que hay que tener requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Que para usted pastorear, usted tiene que tener su casa en orden. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo soy yo pastor y tengo 5, 6, 7 años pastoreando y ni siquiera puedo hacer que mis hijos se congreguen conmigo? ¿Quién te puso? Porque yo creo que usted no va a estar 7 años pastoreándose usted solo. Por eso estamos viendo gente que pone el hombre y gente que pone lo que toca, lo que pone Dios, prospera. Si Dios lo coloca usted en un sitio, usted Dios lo va a respaldar. Si lo puso el hombre, no le espere el respaldo de Dios, porque Dios no lo puso el hombre, y el hombre no lo va a respaldar a usted. ¿Quiere ir más allá? Sí, nos vamos más profundo. Cuando uno tiene real, lo respaldan porque tiene dinero, ¿eh? Entonces, pero ahí no está Dios. Escucha, vámonos más profundo. Vamos a navegar más profundo. Si usted Dios lo unge como evangelista, los evangelistas tienen que seguirle las señales. ¿Y cuáles son las señales? Echa fuera demonios, que ver las sanidades entre el pueblo y que las almas se conviertan. Pero te pueden ungir como evangelista, pero si usted predica y no pasa nada, a usted lo ungió fue el hombre, no lo ungió Dios, porque si usted Dios lo unge, Dios lo respalda. Usted lo puede ungir como profeta, pero si usted lanza las profecías y se cumplen,
Usted anda alineado con Dios, pero si usted profetiza y profetiza y profetiza y nada ocurre, lo envió el hombre, Es un no lo envió político. Dios. Es un político, es un profeta. ¿Sí me entiende? Entonces eso es lo que usted y yo debemos entender, que dentro del evangelio hay falsos maestros. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo en el Monte de los Olivos? Cuídense de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos, y hay mucha gente falsa entre vosotros. Ajá. Sobre el ungimiento, ¿verdad? Y David está ungido con la taza. Y No, ese David fue demonio- ungido con el cuerno. Ajá. Con aceite en el cuerno. Ajá, y a el que ungieron, él fue que se demonió. Y pero que si una persona está ungida y broma, no se puede endemoniar, digo yo, pero yo he visto hermanos. Pero Escuchando lo que dice. escucha, estamos leyendo, varón, que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero la desobediencia de Saúl hizo que el mismo Dios que le dio el Espíritu se lo quitara. Y quedó- Porque en el espíritu que estaba de reinado sobre Saúl, cuando Dios le dice allá a Isaí, anda allá donde Isaí y me unges a David, cuando ungieron a David, el espíritu que estaba en Saúl para gobernar fue traspuesto a David. Entonces allá arriba ya el rey era David, pero en la tierra era Saúl. Y no me voy a ir más allá. Gloria al Señor. ¿Sí me entiende? Amén. Hay gente, bueno, lo voy a decir, Señor. Hay gente que está pastoreando y no son pastores. Son pastores terrenales, ¿Y cómo porque tienen, están ahí, y cómo pero tienen- allá arriba ya no los conocen. ¿Y cómo tienen asna? Ya no los conocen, varón. Y hay gente que no son pastores terrenalmente, pero allá arriba están pastoreando como David en el secreto. Lo que pasa es que Saúl se enalteció demasiado y es igualito como el que dice, tú eres pastor y ya quieres ser una, y antes de llegar el tiempo. Eso es lo que pasó con Saúl. Así es, hermano. Entonces, es tremendo. Porque tú me preguntaste, vamos a terminar en esta parte. Estamos en el 14, ¿cierto? Ok. El Saúl dice que tuvo miedo y llegó y fue y ofreció holocausto, ¿cierto? Y el profeta le dice, locamente has hecho. En el 13:11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he ido y he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, Dios le dijo, si fuera sido obediente, Dios fuera confirmado tu reinado para siempre. Pero por desobediente, ahora continúa. Mas ahora tu reino no será, porque lo habían ungido con tú. No será duradero. ¿Con qué te ungieron a ti? A mí con cuerno. ¿Y a usted con qué lo ungieron? Dice la hermana María, con cuerno, ¿verdad, hermano? Así es. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a qué, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. El tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira, al valle de Soboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja
de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por las asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las agujas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micma. Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, dejó un ganado que ahí en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco, cuando de un lado a otro, del otro lado, el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micma y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Mire el espíritu que tenía Jonathan. Mientras Saúl era desobediente, Jonathan era obediente. Pero yo le voy a decir algo. ¿Por qué usted cree que cuando hay propósito, dice que cuando Jonathan y David se conocieron, dice que sus almas se entrelazaron? Porque tenían espíritu de guerra los dos. Y dice que David y Saúl, Jonathan le regaló su armadura y su paje de armas a David. ¿Usted cree que Jonathan no sabía que Saúl, su padre, había sido desechado? Pero ¿qué quería Saúl? Saúl quería por todos los medios que el que lo presidiera él después del reinado fuera sido su hijo Saúl. Su hijo Jonathan, perdón. Y él luchó y él dijo nada. Mientras David lo sirvió y lo ayudó, a él le sirvió. O sea, mientras él estuvo atormentado y David tocaba el arpa y lo aliviaba del demonio, oye, le convenía tener allá a David. O sea, hay gente que se aprovecha de ti, de mí, que mientras tú le sirves, te tienen allí. Y dice que cuando estaban en la guerra, vino David y derribó a Goliat gigante. Y a Saúl le sirvió porque Saúl tenía miedo y no era capaz de enfrentar el problema. Hay líderes que no enfrentan problemas porque no tienen herramientas cómo enfrentar problemas, porque las enfrentan en la carne, y para derribar un gigante se necesitan las armas espirituales y no las poseen. Saúl era un hombre carnal, David era un hombre espiritual. ¿Y será que usted distingue un carnal de un espiritual en la iglesia? Yo sé quién es carnal y quién es espiritual, sin que nadie me lo pregunte mucho. Que yo no lo diga es otra cosa, pero yo sé quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. El que anda en chisme, contienda, guerras, pleitos, disensiones, habla para adelante y para atrás, indeciso, anda en la carne. El que siempre está pendiente en la obra, que usted lo ve pendiente en todos los trabajos, en todas las cosas de Dios, siempre anda luchando, y un sí, ese anda en el espíritu. Y vea, dice que cuando vinieron y Saúl y David mató a Goliat, todo estuvo bien y venían alegres. Derribamos a los filisteos. Pero bastó algo que Saúl oyó para que odiara a David. ¿Sabe qué fue? Que dice que las doncellas, las mujeres del reino decían: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. No hay nada más doloroso para un líder que tenga a alguien que esté por debajo de él en jerarquía y que Dios lo use más, y que el pueblo se lo restuje en la cara. ¿Entendiste? Entonces vámonos allá. Al 15. Saúl desobedece y es desechado. Ya te expliqué un pedacito, porque
quiero terminar la parte de Saúl para que no es la otra semana, dentro de 2 semanas arranquemos con David. Que vamos a tocar unas partecitas de Saúl después, pero me voy a afincar más en David. Ahorita me estoy afincando más en Saúl, como rey, como tal. Pero ya él había desobedecido por allá atrás, ¿verdad que sí? Pero ve aquí en el 15, me dice cuándo es desechado. Ya Dios venía diciéndole, ya se te prendió la primera luz, Saúl. Y él de para adelante. Saúl, ya te hablé, deja la desobediencia. Y Saúl, no, para adelante. Hasta que llegó este momento. Vamos a leer. El 15 dice, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín de 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los sedonios, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur y hasta el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Fueron desobedientes o no? Sí. Dios le dice, Saúl, ya tienes un prontuario, ya están allá arriba, casi que es que estás a punto de que te quiten. Dios dice que vas a ir a la guerra y te los va a entregar en la mano, no dejes a nadie vivo. Mata animales, mata todo. Ah, no. No, yo soy el rey, listo, aquí se hace lo que yo digo. Ah, bueno. Haga lo que usted le dé la gana. Dejaron vivo al rey. Ve a ver, tú, ¿verdad? No sé por qué lo dejaría vivo, que me dejaba hermano Franklin, no sé por qué le dio por dejar al rey vivo. El más importante. ¿Ah? Importante era. Oye, en una guerra, lo primero que tú buscas matar es al líder. Tienes el líder y vas a dejar al líder vivo. No sé qué querría él con dejar al rey vivo, no lo sé. Pero no solo eso, sino que también dijo, vamos, no, mira, hay unas ovejas buenas y todo. Esto no sirve para darle sacrificio a Jehová. Ya que de paso, lo que Dios dijo que estaba contaminado, como él no era sacerdote, no, le iba a agarrar lo contaminado para hacerle sacrificio a Dios. Y está más profundo de lo que yo lo estoy hablando. Lo que pasa es que no me voy a meter para allá. Está más allá. Hay gente que se pone a administrar cosas que Dios no está apto y se pone a administrar lo que Dios no ha dicho. Y Franklin me entiende. Disculpa, hermano, eso es anatema cuando uno mete fuego extraño. Hay gente que se para aquí y quema fuego extraño. Yo sé lo que le estoy diciendo. Parece que no todo el mundo está apto aquí para pararse. Yo. Es mentira. Párese, se puede parar aquí cualquiera, hasta un político si le da la gana. Pero téngalo por seguro que de allá arriba lo están viendo y algo está pasando espiritualmente en el mundo espiritual. Hermano, pero piensa una cosa. La palabra dice que el maestro tiene más responsabilidad que todos. Eso está escrito en la Biblia. La responsabilidad tenemos todos. No, pero el maestro tiene más responsabilidad que todos. O sea, a la hora de jugar va a ser jugado más fuerte que los demás. O sea, yo doy la palabra como es. Sí, pero estoy diciendo, más a ser jugado, pues ya. No.
Yo me gano problemas por eso más bien, por ser tan directo. O sea, te estoy diciendo, ¿verdad? El maestro. Entonces, yo lo que digo una cosa. ¿Por qué? Está bien, no lo puedes bajar, ¿no? Tiene su limitación. Pero ¿por qué cuando pasa todo ese desastre, los domingos viene mucha gente, a veces está un nuevo creyente, viene por primera vez? En mi ignorancia, digo que el deber del maestro, cuando se acaba todo, ya va, espérense que antes dice yo, es que tiene que aclararlo porque viene gente. No, yo no sé. Yo no va sé. la duda y no van a venir más. Escúchame, ¿cuánta doctrina te ha venido? ¿En cuánto he dicho yo lo mismo? Hermano, me hago necio. La Biblia dice, deja al necio con su necedad. No reprendas al necio porque te ganarás un enemigo. No. Ya, yo cumplo Estamos con hablando que no que lo reprenda, no lo reprenda. Tú no vas a reprender a nadie, tú haces su disparate. Pero sí cuando termine la predica, como una orientación, como un maestro, decir tal cosa, por esto, por aquello. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, Pero es que lo he dicho. Pero no puedo obligar a nadie. Mi llamado es enseñar. Yo cumplo con hablar la verdad. Usted ve si la toma o no la toma. Usted va a una escuela y tiene 40 niños. Si se quedan 6, se quedaron porque les dio la gana. ¿Sí me entiende? Mi responsabilidad es hablar lo que está en la Biblia como está, sin quitarle. Usted ve si se la come o no se la come. Y hay gente que le saca los aliños porque no les gusta. Allá ellos y Dios. Pues esta comida no es mía, es de él. Hay gente que no está aquí sentada, ¿sabe por qué? Porque no soportan la doctrina. Hay gente que se sienta ahí y me ven así, me quieren agarrar por el cuello, varón, Dios me lo ha mostrado. Gente que, ¿qué se creerá este? Y no vienen por eso, porque no soportan, tienen el odre viejo. Y cuando le echamos el nuevo, tan que se quiebran. pues, hermano, eso lo que va a demostrar es que tiene la Biblia nada más que para los domingos. Pero ese es asunto de Dios y ellos, mi hermano. Ahí está el que Dios quiere que esté. ¿Sí me entiende? Usted quiere aprender, usted viene. Usted quiere aprender, usted viene. Yo no puedo andar atrás de la gente, hermano. La gente venga, el que quiera aprender, que no quiera. Cuando Dios me diga qué hiciste, no, yo enseñé. ¿Le quitaste a la Biblia? No, Señor, yo prediqué tal como ahí estaba. ¿Verdad que sí? Porque estamos hablando que hay líderes que no les gusta que los corrijan y no asumen, hermano, sus errores como lo hacía Saúl. ¿Sí o no? Saúl fue quitado por Dios porque no asumía y decía, yo tengo la culpa. Y está el de David, que eso lo vamos a ver cuando veamos la clase, vas a entender por qué Dios siempre defendió a David. Porque Dios también pudo haber desechado a David, pero nunca lo desechó. ¿Por qué? Porque después vamos a estudiar los atributos que tenía David. Estamos estudiando los de Saúl. Saúl representa un hombre carnal. Hermano, un líder se puede poner el mismo en disciplina, ¿verdad? También, ¿verdad? No debería. Para eso debería haber una directiva. Porque eso es como el que se castiga y se da el mismo con el látigo. Yo le digo algo. Si yo estoy y usted se porta mal y me dan un látigo, yo le voy a dar duro. Pero si me tengo que dar yo mismo, no me voy a dar igual. Pero si no puede solicitar. Téngalo por seguro que no me voy a dar igual. Hermano, pero si no puede solicitar ¿Qué? una disciplina por usted mismo. Si usted está haciendo mal, está caminando Claro, mal. si yo estoy haciendo lo malo, mi deber es decirle, hermano, no puedo porque fallé, no le voy a decir el motivo, fallé con Dios y tengo una disciplina por esto. Exacto. Ya. Que es aceptable en la iglesia, ¿no? Y quedas hasta bien parado. Queda mejor parado. Quedas hasta bien parado, no, el hermano es obediente a Admitiendo Dios. y tal. Claro. Cuando eres un líder. Cuando eres un claro, dice, no, hermano, no, ahorita no estoy apto, no, tengo problemas, tengo bajones. Pero a veces, para que la gente no crea, vea, me monto aquí indebidamente. No, hermano, lo que estoy recibiendo es condenación de allá arriba duro, muerte espiritual. Estamos terminando ya, ¿no? Ok, estamos en el 11, ¿cierto? 13, 11. El 10. Y no vino palabra de Jehová a Samuel, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, de Jehová, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, para ver si Dios lo perdonaba. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta
y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí está, ya va. En el 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, o sea, se hizo una estatua. De paz. ¿Está viendo? Y Saúl de paso ganó la guerra y no me dio la gloria, sino que se hizo un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los ha traído, porque el pueblo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Ni siquiera dijo nuestro Dios, sino tu Dios. Yo cuando me refiero a nuestro Dios, a mi Dios. Si el día que usted vea, no, tu Dios, entonces no es mío. ¿Cierto? Vea que una gente cuando está descarriada se conoce cómo habla. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Luego hay una pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea que sigue terco, ¿verdad? ¿Viste los líderes tercos? ¿Sí o no? Y el profeta lo está corrigiendo y le está diciendo Jehová y él no. Él hizo lo que Jehová dijo. Ah, bueno, siga pues. Y fui y a la misión que Jehová me envió y he traído a rey de Amalek y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Jehová, tu Dios. No diría nuestro Dios, tu Dios. O sea que ya Jehová no era Dios para él. Estaba molesto con Dios. Seguía siendo rey, pero estaba molesto. Dijo a Jehová, tu Dios. Hay gente que le dice así a Dios, no, yo que tanto de trabajo y esto, y me dan palo, y yo mejor no te sirvo, yo voy a entregar esto. Esa es gente que tiene un lenguaje que no es del rey. No. ¿Cuándo usted vio a David que dijo que iba a entregar reinado? ¿Cuándo? El líder que ellos ponen no entrega. Pero hay gente que dice, no, yo voy a entregar. ¿Por qué no los puso Dios? Es fuerte, pero así es, hermano. Sí. Es fuerte, pero así es. Y es Biblia. Por eso es que estamos tocando, porque este tema de Saúl le cae a mucha gente, porque hay muchas cosas que tenemos parecidas a Saúl, y por eso que lo sentimos como que si nos están acusando. ¿Me entiende? Hay líderes que tienen la actitud de Saúl y cuando leemos las características de Saúl, me lo está diciendo a mí, no se lo estamos diciendo a usted. Si usted tiene esas características, cambie. ¿Verdad? Si usted siente que esa palabra le cae, está a tiempo, corríjase. No la agarre conmigo, no la agarre con la Biblia, corríjase, está a tiempo. Ahora, si usted no le cae, lo está haciendo bien, sí. Pero si la palabra le cae como el mentolate, es porque hay cablecitos pelados por ahí. Hay heridas abiertas. Hay heridas abiertas. Y entonces hay que sanarlas. Ajá. Estamos en el 23, ¿no? No, estamos en el 21. Mas el pueblo tomó ovejas y vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Hay gente que ayuno, vigilia, y todo, pero son desobedientes. ¿Qué ganan? Usted puede ayunar 40 días, pues si es desobediente, usted perdió 40 días. Usted puede hacer vigilia todas las noches, pero si usted no obedece a Dios, ¿de qué le sirve? El profeta le dijo, mira Samuel, no me vengas tú a mí a querer engañar, de que, ay no, que es para sacrificarlo a Jehová. Mire, se complace más Jehová en la obediencia que en el mucho sacrificio. Deje de más el sacrificio y métase más en la obediencia. ¿Sí entendemos? Y luego ve, porque mira cómo es considerado la desobediencia. Nos metemos con el brujo y con el hechicero, pero es que Jehová los pesa al desobediente igual como un brujo. ¿Sabe usted eso? Vamos a leer. Ya vamos a que me ve así. Vamos a leerlo, lo dice la Biblia. El profeta le dijo, el 23, léalo conmigo, el 23 dice, porque como pecado de qué es La rebelión. el rebelde. O sea, el rebelde dice, ay, acá el brujo, pero usted es un rebelde y es considerado en el renglón de los brujos, de los adivinos. ¿Seguimos? Ajá. Y como ídolos e idólatras, la obstinación. Una gente que vive obstinada es considerado como alguien que se le dobla ya a la Virgen María y que le reza a José Gregorio Hernández. ¿Sabía usted eso? Pero condenamos al que se dobla las rodillas allá a las yesos. Pero vive obstinado. Eres pesado en el cielo igualito como el que se le va a adorar a las imágenes. Pero esto nos enseña. Nos enseña. Ajá. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el profeta le dice, tú eres un desobediente, desechaste la voz del cielo, desechaste la voz de Jehová. Él también, o sea, Dios también te ha desechado para que no seas rey, pero él siguió siendo rey para un pueblo, pero para Dios no era rey. Por eso le decía que hay líderes que están liderizando, pero ya no son líderes allá arriba, porque son desobedientes. Y no los quitó hombre, los quita Dios por desobediente. ¿Usted quiere llevarle la contraria a Dios? No se lo aconsejo, hágalo. Pero Dios le va a quitar el lugar que usted tiene. ¿O no es así? El 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, echándole la culpa al pueblo. Yo he pecado, pero no pequé fue porque el pueblo me obligó. ¿Será que hay gente que no tiene responsabilidad de sí? Se autojustifica, hermano? Pero él está pidiendo perdón a Samuel, no a Dios. No, pero también llega y le está echando la culpa al pueblo. O sea, le está diciendo, sí, yo pequé, pero está como Adán. Pero fue la mujer que medita, o sea, le echó la culpa a Dios. Adán no que le dijo, si tú no me hubieras dado la mujer, yo no peco. Y la mujer dice, no, la serpiente. Entonces el verdadero líder, el verdadero redimido dice, si es verdad, Señor, fallé, soy humano, soy de carne, me descuidé. Pero le va a echar la culpa a nadie, no a nadie, la culpa es mía. No velé y caí, bueno, Señor, voy a pagar mi cuadrante. Oye, Dios dice eso, hijo. No te puedo dejar sin castigo, pero ese es mi hijo, que asume que falló. Pero hay líderes que no asumen, hermano. Cuando fallan, no asumen. Son altivos. Le buscan defecto a todo el mundo, pero ellos no. Y ahí es donde viene la consecuencia y el desecho de Dios, cuando Dios desecha. El 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto que representa cobertura y este se rasgó. ¡Ra! Entonces Samuel le dijo,
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No hay nada más difícil para Saúl, que le pegaba en la cabeza y decía, ¿quién será ese prójimo mío que es mejor que yo? ¿Cómo se siente usted que usted esté en cualquier trabajo y que usted sea el jefe y después le quiten el trabajo, usted se lo den a uno que era subalterno suyo y le digan, se lo quitamos porque él es mejor que usted? Renuncio, ¿verdad? Me voy de aquí. No, hermano, o sea, llévalo aquí a la misma iglesia aquí, que si no le diga al líder, y por esto vamos a poner a Juan. Aquí en la misma iglesia, no, llévalo aquí mismo, porque imagínate. No, yo lo llevo para allá porque no me quiero seguir metiendo. No, es que no puedes pagar, estamos hablando desde aquí. Estamos aprendiendo. Desde aquí, claro. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que le dijo, no, es que el profeta le dijo, es que ya no eres más rey, ya Dios se buscó un rey mejor que tú y es del mismo pueblo. Empezaría Saúl como que quién es, te lo voy a matar yo. Entonces, ¿dónde empieza el celo? Ministerial. Cuando la gente ve que usted tiene más talento y más dones, no se alegra, sino que dice, se le voy a dar yo con el pie, se lo voy a matar, yo lo voy a malponer. ¿Pasa o no pasa? Pasa, de que Ve. pasa. Ajá, 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reinado de Israel y lo ha dado a tu prójimo, un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta, o sea, Dios. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. O sea, dice Saúl, vea lo que dice aquí. Porque acuérdense que para que el rey tuviera respaldo del pueblo, el profeta tenía que estar al lado de él. Venían de una guerra, habían ganado la guerra, pero ya Dios había desechado a Saúl. Y Saúl le dice, bueno, Samuel, tú eres amigo mío, ya Jehová me desechó, está bien, no importa, ya no voy a pelear más por eso. Pero tú como profeta y la boca de Dios, necesito que estés al lado de mí cuando salga al pueblo. Porque el que él estuviera parado allí quería decir que el pueblo iba a decir, tiene el respaldo de Dios porque está el profeta al lado de él. Entonces a veces hay gente que ya no tiene respaldo de Dios, pero necesitan al profeta de Dios al lado para que la gente diga, todavía tiene respaldo de Dios porque tiene al profeta al lado. ¿Entendimos? Seguimos. Vamos a terminar. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo. ¿Está viendo por qué le vino juicio? Este rey había matado a las mujeres embarazadas de Israel. Entonces ve que él le dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y se fue. Luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa, Agag de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Yo creo que más claro, hermano, es imposible. En el 18, con esto lo leemos y nos vamos, porque esto es tarea, es la otra parte, dice, Saúl tiene celos de David. Ve lo que pasó aquí. 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron a las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que él. Reinó y recordó aquellas palabras y dijo, este es el que Dios dijo que iba a levantar. Y
que le iba a dar reinado y que era el que... Y desde ese mismo momento Saúl no vio con buenos ojos ¿a quién? A David. Entonces seguimos leyendo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desbarallaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Por eso lo dejamos de tarea y quería enclavar a David en la pared. Entonces, el que usted esté dentro de un lugar no quiere decir que el que esté allí no lo quiera matar. A mí me han querido matar, ¿verdad, hermano? Cada rato. Pero Dios me libra y me seguirá librando. Para seguir más allá, esto es bueno. El espíritu inmundo que él se mató, yo vi esa película, él se mató fue